continuación te presentamos una primera parte de los inventos y descubrimientos más importantes de la historia, algunos de los cuales cambiaron el curso de nuestra vida. El arado. No se sabe quién lo inventó, pero apareció de manera más o menos coetánea a la rueda, y también en Mesopotamia cambió el desarrollo del trabajo del campo, para abrir huecos y mover la tierra. Sin duda uno de los inventos más importantes de la historia, ya que permitió la evolución de la agricultura. El fuego. No se sabe quién lo inventó o lo descubrió, pero supuso un antes y un después para el desarrollo del ser humano. Nuestros antepasados lo utilizaban principalmente para cocinar los alimentos. La rueda. La invención de la rueda no tiene una fecha ni un inventor específico, ya que se desarrolló de forma independiente en diferentes culturas antiguas en distintas partes del mundo. Sin embargo, se sabe que la rueda fue utilizada por primera vez en la antigua Mesopotamia, alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. Aristarco de Samos. Matemático, cosmólogo y astrónomo griego, conocido como el Copérnico del mundo antiguo, por haber formulado una teoría heliocéntrica del cosmos, es decir, la primera persona que colocó al Sol, y no a la Tierra, en el centro del universo, el modelo heliocéntrico del sistema solar. Eratóstenes. Hace más de 2000 años, el griego astrónomo Eratóstenes utilizó y calculó con precisión el diámetro de la Tierra, con un margen de error inferior al 0,2%. La idea de que nuestro planeta era plano no estaba generalizada en la antigüedad ni en la Edad Media, ni tampoco lo descubrió Cristóbal Colón. Eratóstenes fue el responsable de llevar a cabo un ingenioso experimento que demostró la esfericidad de la Tierra. Arquímedes. Uno de los logros fue el uso de un sistema de poleas que sirvió para mover grandes masas con un mínimo esfuerzo. Sus conocimientos y sus increíbles inventos, enmarcados en su contexto histórico y científico, demuestran cómo la obra de Arquímedes ha cambiado nuestra percepción del mundo y conducido a importantes avances tecnológicos a lo largo de la historia. Hiparco. Este astrónomo y matemático griego realizó el primer catálogo de estrellas, dividió el día en 24 horas, calculó la distancia a la luna, fundó la disciplina matemática de la trigonometría, y su trabajo de combinatoria fue inigualable hasta 1870. Fue el primero en dividir la Tierra en meridianos y paralelos, haciendo usuales los conceptos de longitud y latitud, e intentó proyectar fielmente la Tierra esférica en un mapa bidimensional. Kai Lun. Se le considera el inventor del papel, ya que gracias a su fórmula se abarató la producción y se hizo accesible, se promovió la copia de libros y su difusión, el leer y escribir se generalizó con el tiempo al resto del mundo. La invención ha sido una de las creaciones más importantes y decisivas de la historia de la humanidad, ya que supuso un gran avance para la comunicación y difusión de la cultura. Claudio Ptolomeo. Fue un matemático, astrónomo y geógrafo alejandrino. Sus teorías, en especial la del modelo geocéntrico del universo, según la cual los planetas seguían órbitas dentro de órbitas, tuvieron una gran influencia, hasta que fueron reemplazadas por el modelo heliocéntrico del universo, propuesto por Copérnico y Galileo. Para la mayoría de los pensadores, era crucial que la Tierra fuera el centro del universo, por la importancia que le conferían a la humanidad en el cosmos en tiempos antiguos. Demócrito. Fue un filósofo y polímata griego, conocido por su concepción atomista del universo. Según Demócrito, el universo está compuesto por átomos, que son bloques diminutos e indivisibles. Es considerado uno de los padres de la física y de la ciencia moderna. Especuló sobre la naturaleza de la mente y las percepciones, considerándolas como resultado de las interacciones de los átomos en el cuerpo. Roger Bacon. En 1249, el fraile filósofo inglés Roger Bacon formuló la primera afirmación acerca del uso de lentes para mejorar la visión. Su obra citaba claramente el hecho de que un segmento de cristal hace ver los objetos mayores y más gruesos. Se cree que talló los primeros lentes con la forma de lenteja. Si bien esta afirmación no está del todo clara, se le considera el padre de las gafas graduadas. Johannes Gutenberg.
La invención de la imprenta fue uno de los inventos que más influyeron en el transcurso de nuestra historia. Ello supuso un giro radical en los acontecimientos que se devendrían en los sucesivos años. La invención de la imprenta significó un cambio a nivel histórico, cultural e intelectual, una evolución de la mentalidad estancada en la Edad Media y un paso hacia la Edad Moderna y el Renacimiento. Zacharias Janssen fue un inventor y fabricante de lentes holandés, conocido por su trabajo en la creación de los primeros microscopios compuestos. Gracias al invento del primer microscopio, empezaron a verse innumerables lentes, que no se podían ver antes, y se empezó a estudiar mejor lo que ya antes se veía. Fue posible por primera vez observar los conductos y vasos sanguíneos en todos los cuerpos. Aparecieron nuevos seres vivos, en tanta cantidad que excedían en número a los que antes se conocían. Galileo Galilei. Su genio fue tal, que no solo superó a sus contemporáneos con sus concepciones acerca del universo, sino que además describió sus ideas por medio de una escritura de gran calidad, y su habilidad mecánica le hizo padre de algunos artilugios únicos, como el compás geométrico, la máquina hidráulica para elevar agua, el termómetro de agua y las balanzas hidrostáticas, entre otros. Hans Lippershey fue un fabricante neerlandés de lentes e inventor, reconocido como el creador de los diseños para el primer telescopio práctico. Su invención del telescopio refractor cambió para siempre nuestra forma de entender el universo y el espacio, permitiéndonos explorar y descubrir nuevos planetas, galaxias y otros objetos celestes. Jean-Baptiste Denis fue un médico francés que en 1667 hizo la primera transfusión exitosa de sangre a un ser humano, utilizando como cánulas, plumas de aves, le transfundió a un joven sangre de oveja. A pesar de que la transfusión se realizó con sangre de oveja, el joven logró sobrevivir. Por aquel entonces, la ciencia no estaba al tanto de los peligros de la transfusión de sangre entre especies, ni de la existencia de diferentes grupos sanguíneos. Giovanni Branca fue un ingeniero y arquitecto italiano, recordado principalmente por inventar una de las primeras turbinas de vapor. En 1629, Branca diseñó una máquina capaz de realizar un movimiento en base al impulso que producía sobre una rueda el vapor que salía por un caño. Las turbinas de vapor están presentes en diversos ciclos de potencia que utilizan un fluido que pueda cambiar de fase, el cual genera el vapor en una caldera, de la cual sale en unas condiciones de elevada temperatura y presión. Gabriel Falloppio. Han transcurrido 451 años desde que el gran anatomista italiano Gabriele Falloppio hizo la descripción más aproximada de lo que se conoce actualmente como condón. Se le reconoce en la historia de la medicina, además de sus aportes por sus estudios anatómicos sobre la cabeza y los aparatos reproductores masculino y femenino. Blaise Pascal fue un prometedor científico y matemático francés, un destacado precursor del cálculo infinitesimal, de la geometría proyectiva y de la probabilidad. Hizo contribuciones en hidrodinámica y fue también un habilidoso experimentador, que construyó la primera máquina de calcular. Evangelista Torricelli fue un físico italiano que inventó el barómetro de mercurio y demostró que podía tener un recipiente sin contenido al extraer el aire. Su contribución más destacada, la invención del barómetro de mercurio, sentó las bases para el estudio de la presión atmosférica y la meteorología moderna. Otto von Guericke fue un físico y jurista alemán, famoso por sus estudios sobre presión atmosférica, electrostática y física del vacío. Decidió mediante una bomba de vacío que él creó, unir dos hemisferios metálicos y hacer el vacío en su interior, y ante la gran sorpresa del rey presente elector, comprobaron que la presión atmosférica lo hacía imposible. Christian Huygens fue un astrónomo, físico, matemático e inventor neerlandés, que explicó la naturaleza de los anillos de Saturno, fue descubridor de Titán, inventó el reloj de péndulo moderno, explicó la naturaleza ondulatoria de la luz, perfeccionó el telescopio e hizo aportes importantes en teoría de la probabilidad. William Harvey
Fue un médico inglés a quien se le atribuye describir correctamente, por primera vez, la circulación y las propiedades de la sangre al ser distribuida por todo el cuerpo a través del bombeo del corazón, siendo el fundador de la fisiología como ciencia y un firme seguidor del método científico. Robert Boyle fue un filósofo natural, químico, físico e inventor anglo-irlandés. Como científico, es conocido principalmente por la formulación de la ley de Boyle, además de ser generalmente considerado como el primer químico moderno y por lo tanto uno de los fundadores de la química moderna.